vamos a ponernos de pie. Nuevamente sean bienvenidos a esta tercera parte del curso de proclamadores. Vamos a hacer la oración juntos. La tienen ahí en la pantalla. Ay, caray, ahora veo medio oscuro. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración por los proclamadores. Dios Todopoderoso, limpia el corazón y los labios de los que proclamarán tu evangelio. Bendice sus esfuerzos de preparación y los momentos de meditación de tu palabra, para que entiendan mejor el mensaje y la proclamen fielmente a tu pueblo. Llena su ministerio con tu presencia. Ayúdalos a prepararse cuidadosamente para que quienes lo escuchen confíen plenamente en Jesucristo, que anuncia el reino de Dios y la promesa de la vida eterna. Haz que crezca la fe en los corazones de los que escuchan tu palabra y te glorifiquen siempre por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues no se sienten, vamos a hacer una dinámica rápido, Muy bien, vamos a hacer 4 filas. 4 filas, de aquí a la mitad van a hacer una fila de este lado en este pasillo, de aquí a aquí una fila en este pasillo, de aquí a este lado, yo creo que aquí mismo, a ver si se pueden ahí también juntar. Y ustedes otra fila, ¿sale? Muy bien, se van a voltear hacia la puerta de allá. Muy bien, y la primera que está de atrás hacia adelante, es decir, de este lado donde estoy yo, le voy a dar un dibujito, el cual va a dibujar en la espalda del otro, ¿sí? Y así se van a pasar el dibujito en la espalda del otro. Y el que está hasta el final me va a decir o va a dibujar, si tienen un cuaderno, los del inicio de este lado, nomás los del inicio, tomen un cuaderno, una hojita, y ustedes van a dibujar lo que les llegue desde atrás, ¿sale? ¿Sí me di a entender? Vamos a ver, muy bien. Perfecto, a ver, aquí el equipo de Vero, el equipo de la maestra, Susi, ustedes y el equipo. Muy bien, vamos a iniciar con este bello dibujo. Este dibujito era una casita. ¿Ven su equipo? Una casita. ¿Qué le llegó a este muchacho? Las paredes. Pues mire, nomás les llegó como un arquito. Se quedó como en los cimientos, ¿no? Nada más. En obra gris. En obra gris. ¿Sale? Bueno, casi. Gracias. Puede pasar a su lugar. Le damos un fuerte aplauso porque se esforzó. Muy bien. Susi tiene un sol como este calorón que estaba dando. Pero no me llegó nada. Un sol. No, pues tú transmitiste el sol. ¿Y qué le llegó a la maestra? Ah, caray, un corazón. Un corazón. Entonces le llegó un corazón. Les damos un fuerte aplauso. Muy bien, pueden pasar a su lugar. El cuaderno no es mío. Ah, ok, el cuaderno no es de la maestra. ¿Quién? Ah, es de Tere. Y, muy bien. Y acá teníamos una rica manzana, miren. Una rica manzana. ¿Qué les llegó? ¿Qué fruta les llegó? ¿Qué curiosidad? Tengo curiosidad. Ah, ok. Muy bien. A Vero le llegó una manzana corazón, dice. O un corazón manzana. Dijo, por si no es Chana, es Juana, dijo, pero pues más o menos, ¿no? Muy bien. Bueno, un fuerte aplauso a ellas. A ustedes estaba muy fácil, muy fácil. Ya hasta lo perdido y fácil que estaba. Muy bien, ellos era una nube con una carita feliz. Sí, pero a ellos les llegó, ¿qué les llegó? Pues una nube con 2 líneas, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues ya también un poquito más acertado. Les damos un fuerte aplauso. Sale, gracias. Bien. Bueno, esta dinámica tiene la función o la finalidad de precisamente saber prepararnos para transmitir un mensaje. Cuando nosotros transmitimos un mensaje,
cuando nos vamos preparando, cuando lo vamos recibiendo de viva voz, etcétera, lo vamos transmitiendo de manera adecuada. Pero a veces en el paso del tiempo vamos dando malas interpretaciones y se van convirtiendo precisamente en vicios. ¿Y a qué va esto? Que nosotros como proclamadores, nosotros como lectores, tenemos que aprender a dar el mensaje tal y como se nos ha manifestado. Les decía ayer, dice la carta a los hebreos, y si decimos a las cartas a los hebreos, los borrachitos se van a poner felices. A decir, ay, tienen en cuenta a los borrachitos, ¿no? Sí, pero no de esa manera. Entonces, es importante saber transmitir el mensaje. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama Ministerio y Espiritualidad del Lector, ¿sí? Bien, primer punto, ¿qué es un ministerio? Vamos a encontrar la palabra ministerio en la Biblia, que se va a definir como el servicio que un creyente realiza a Dios y a la iglesia, ¿sí? Es decir, es un servicio. ¿A quién? A Dios y a la iglesia. Y es un acto de servir a los demás en el nombre de Dios, ¿sí? Vemos, es un servicio que se hace para Dios y para la iglesia, pero es un acto de servir en el nombre de Dios. Es decir, que el ejercicio que ustedes hacen como lectores es en el nombre de Dios, para el servicio de la iglesia y para el servicio de Dios. La palabra ministerio, ¿de dónde viene? De la palabra diaconía. La diaconía significa servidor. Ustedes son servidores de la palabra. Ustedes son aquellos expertos en la palabra. Quizás no tenemos todo el conocimiento teológico, pero somos aquellos que se han preparado para proclamar la palabra de una manera adecuada, ¿no? Desde la acentuación hasta pues todo aquel tono que se transmite pues precisamente hacia el otro, ¿no? Para que comprenda la palabra de Dios. Bien, ¿ahora sí trajeron su Biblia? Perfecto, vamos a buscar Romanos 15, versículo 15-16, está cortita. Romanos 15, versículos 15-16. Bien, ¿alguien ya la tiene? ¿Quién la tiene? Muy bien, don Toño. Bueno. Sin embargo, me atrevería a hablarles con franqueza para recordarles algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio cuando hizo de mí el encargado de Cristo Jesús entre las naciones paganas. He pasado a ser el sacerdote del Evangelio de Dios para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, vamos a escuchar otra lectura. Es igual Romanos 15, por favor. 15-16. Ok. De la epístola a los romanos. Sin embargo, en algunos pasajes de esta carta os he escrito con cierto atrevimiento, como para recordaros lo que sin duda no habéis olvidado. Pero lo he hecho en virtud de la misión que Dios me ha confiado: ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para hacer de los gentiles una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, leímos dos textos, pues con diferente traducción. Ustedes en su Biblia también van a encontrar diferente traducción dependiendo de la que traigan. Recordemos, está la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia, ¿cuál otra traen por ahí? La Biblia de los jóvenes, la Biblia de América. Entonces va a cambiar la versión, ¿no? Pero en cambio el mensaje es el mismo. Vamos a encontrar 4 puntos. Primero, encontramos algo que dice referente al Evangelio. ¿Qué dice referente al Evangelio? Es en el último versículo. ¿Es un sagrado qué? Oficio. Vean, proclamar el Evangelio es un sagrado oficio o un oficio sagrado. ¿Por qué? Porque se proclama la palabra de Dios. Y vemos precisamente cómo aquel que está llevando el Evangelio es consciente del tesoro que lleva. Es consciente de lo que le va a dejar a la comunidad, a los hermanos, es decir, aquellos que creen en Cristo.
Se convierte precisamente en un ministro para llevar a cabo el sagrado oficio del Evangelio. Esos son ustedes. Son personas que se convierten en ministros para llevar el sagrado oficio. Es como el ministro de la comunión. Lleva la comunión al enfermo, obviamente comparte la palabra con él, pero nosotros hacemos este servicio en la Eucaristía con toda la comunidad. Compartimos este santo oficio que es el Evangelio. Y encontramos que la proclamación de la palabra de Dios se convierte en un servicio sacerdotal. Ahorita vamos a entrar un poquito a detalle a qué se refiere con servicio sacerdotal. Y esto hace que la persona sea medio para que los demás también vivan una liturgia santa. ¿Qué es la liturgia? No, ¿recuerden qué era la liturgia? Los que vinieron el curso pasado sobre liturgia. Era el quehacer del pueblo. ¿Y cuál es el quehacer del pueblo? Participar, pues precisamente de la Eucaristía o de todo aquello que nos va proponiendo la Iglesia en el sentido sacramental. Entonces, ese servicio sacerdotal nosotros lo aterrizamos en la liturgia santa, que es en cada Eucaristía. Es donde nosotros tomamos conciencia de lo que hablábamos ayer, participar de las dos mesas, de la mesa que tiene dos alimentos, que es la palabra de Dios y la Eucaristía. Y esto hace que el lector se convierta en un testigo, ¿De qué testigo? Del mismo Cristo que es la palabra. Ustedes son la imagen de Cristo cuando proclaman la palabra de Dios. Ustedes son aquellos que están dando razón de la esperanza, como dice San Pedro en su carta allí en la Sagrada Escritura. Entonces, el lector se convierte en un testigo, ¿sí? Bien, bueno, dejamos el texto bíblico y pasamos a lo que nos menciona la Dei Verbum en el número 26. Dice la Dei Verbum, presenta el deseo, este número presenta el deseo que la creciente veneración de la palabra de Dios imprima un impulso decisivo en la vida espiritual. El lector, ¿qué tiene que ser? No solamente es el testigo, no solamente es el que está al servicio en nombre de Dios, sino que tiene la tarea de imprimir un impulso decisivo en la vida espiritual. Es decir, ustedes van a sellar o a calcar o a marcar la vida de la persona, porque la palabra que están leyendo es la palabra que llega al oído del otro, y el otro, con la conciencia de que está participando en misa, la lleva a su corazón, la lleva a su mente, y esa palabra se queda. Por eso nosotros nos convertimos en aquellos que imprimimos algo para la vida espiritual. Dice así pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Recuerdan que Jesús da un mandato a sus discípulos cuando los manda de 2 en 2 y les dice que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y luego bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa tarea la estamos cumpliendo nosotros. Esa tarea nosotros la estamos asimilando cuando proclamamos la palabra de Dios, porque la estamos difundiendo. Ustedes leen una lectura, pero la están escuchando 50, 100, 200, 1000 gentes. Entonces estamos difundiendo la palabra de Dios, y nosotros tenemos que hacer que resplandezca. Tenemos que llenar esos corazones de los hombres que vienen en busca de una respuesta o de un consuelo. Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la crecida veneración de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Recordemos lo que vimos ayer: la palabra de Dios tiene la misma veneración que el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso son los dos alimentos para el alma. Bien, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí lo conocen? Un libro gruesote que tiene muchos números y que podemos encontrar muchísimas cosas referentes a nuestra fe. Dice: el Catecismo de la Iglesia Católica explica las afirmaciones de Pedro y Pablo
mostrando que gracias al bautismo y a la confirmación, todos los fieles participan en el sacerdocio de Cristo. ¿Recuerdan la diapositiva anterior? Lo que veíamos aquí, la proclamación de la palabra de Dios como ese oficio santo, y que era precisamente un servicio sacerdotal. Y ya encontramos aquí la respuesta, o nos tomamos precisamente ese fundamento para pues anunciar y reafirmar lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Todos los fieles participan en el sacerdocio de Cristo. Y habla de un sacerdocio común. Todos recibimos el sacerdocio común cuando fuimos bautizados, ¿sí? Pero hay otro sacerdocio, que es el sacerdocio ministerial. Y ese sacerdocio ministerial tiene, pues sí, la función de transmitir la palabra de Dios, pero también se le dan otras responsabilidades. Pero todos como bautizados tenemos el sacerdocio común. Sacerdocio que nos lleva a ser conscientes que tenemos que ser aquellos servidores de la palabra. Luego dice, sobre cuyo fundamento se basa en la peculiar participación en la misión de Cristo en el sagrado ministerio, conferido por el sacramento del orden. Y hacemos aquí la diferencia de sacerdocio común con sacerdocio ministerial, ¿sí? Literalmente, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Dice, la Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Somos un pueblo sacerdotal. Hay un canto muy bonito que cada vez se canta en las ordenaciones, ¿no? Que se llama Pueblo de Reyes. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, y luego pueblo sacerdotal. No solamente hace alusión a los sacerdotes ministerialmente, hace alusión a toda la Iglesia, porque todos somos sacerdotes por el bautismo, sacerdocio común. Dice, la Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del misterio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. No sé si lleguen a visualizar la diferencia. La diferencia precisamente es que el sacerdocio común nos lleva a ejercer lo que se nos ha dado por el bautismo, y el sacerdocio ministerial es aquel que representa a Cristo cabeza en medio de la comunidad. ¿Por qué? Porque luego a veces corremos el riesgo que a lo mejor nosotros fieles nos creemos sacerdotes y comenzamos a hacer funciones de sacerdote, pero no es así. En vez de proclamar la primera o segunda lectura, ya queremos proclamar el Evangelio. No, es todo conforme a las tareas que se nos van dando, pues a estos grandes regalos que recibimos a través del bautismo o por elección del Señor, ¿sí? Bueno, el sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles. ¿Por qué? Porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados, es decir, los sacerdotes, ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, que es el munus docendi, el culto divino, que es el munus liturgicum, y el gobierno pastoral, ¿sí? Esas son las tres funciones que tiene un sacerdote. Todos aquellos que participamos del sacerdocio de Cristo, es decir, sacerdocio común, hoy hace que participemos sacramentalmente de ese sumo sacerdocio, ejercido sobre todo en la renovación litúrgica. Es decir, el sacerdote ministerial se va a mover en estas tres cosas, en la enseñanza, en el culto y en el gobierno pastoral. Pero el sacerdocio común se va a mover en la participación de los sacramentos en torno a la liturgia, ¿sí? A la liturgia. Entonces nos vamos a dar cuenta que en el sacerdocio común existen dos ministerios. Dos ministerios. A lo largo de la historia de la Iglesia se han instituido diversos ministerios. Entre ellos tenemos el ministerio de lectorado y ministerio de acolitado. ¿Cuál es el lectorado? Aquel que hace que el fiel sea experto en la palabra. El acolitado es aquel que se hace experto en custodiar precisamente los dones
que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Uno está al servicio de la mesa de la palabra y el otro está al servicio de la mesa de la Eucaristía. Estos son orientados a un servicio preciso, estable y vital necesario para la edificación de la comunidad. Vean, orientados a un servicio preciso. Es decir, pues que tiene que echarle todas las ganas a lo de la palabra de Dios, que tiene que echarle todas las ganas, ejemplo, pues un ministro a custodiar todo lo de referente a la Eucaristía. Entonces hay que ver que cada quien va teniendo una función diferente. ¿Cuáles son los deberes y competencias propias del ministerio de lectores o del lector? No vamos a entrar al de acolitado porque no nos compete, pero vamos a entrar al de lector. ¿Cuál es? 1. Leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica. Esa es la primera función que tiene. Leer la palabra de Dios ante toda la comunidad que pues vive ese momento litúrgico. 2. Proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, no del diario de Juanita, no del libro pues de fulano de tal, no la novela que estoy leyendo, no, de la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, si alguien trae el libro de Baldor y dice palabra de Dios, no es palabra de Dios, tiene que ser de la Sagrada Escritura. 3. Recitará el Salmo, ¿sí? Al lector le toca también el Salmo. Dios mediante, el viernes tenemos pues esta parte donde se nos van a enseñar pues quizás algunos tonos de salmodia o la importancia que tiene también la salmodia en la liturgia de la palabra, ¿no? Entonces recitará el Salmo. A veces unos no tenemos voz, a veces unos cantamos como con gallos afinados, pero pues proclamamos de manera solemne el Salmo, ¿no? 4. Proclamará las intenciones de la oración universal, es decir, el famoso roguemos al Señor, ¿sí? 5. Dirigirá el canto y la participación del pueblo fiel. Cuando hay una Eucaristía donde hay muchísima gente, pues a veces hay alguien que anima y ese tiene que ser el lector, ¿no? Desde a lo mejor agarrar el micrófono y acompañar a todos con el canto o dirigirlos, etcétera, ¿no? O cuando no hay coro, también se tiene la responsabilidad de, pues si tenemos buena voz, echarnos el canto de entrada o el Señor ten piedad o los cantos que son propios para Eucaristía, ¿no? Y número 6, instruirá a los fieles para recibir dignamente los sacramentos, ¿sí? Fíjense que en algunas parroquias a veces el equipo de lectores o aquellos se lo echan a liturgia, pero recordemos que los lectores forman parte de liturgia. Entonces, antes de que inicie la Eucaristía, a veces dan una breve catequesis, unos 5 o 10 minutos antes, y precisamente hacen esta función, instruir a los fieles, educarlos. ¿Para qué? Para que pues precisamente ellos tengan también este crecimiento pues espiritual, ¿no? A lo mejor no les vamos a dar una cátedra, pero los 5 minutos que les demos, seguramente se les quedará algo, ¿no? Bien, vamos a encontrar que el lectorado entonces es un ministerio de anunciador, que es un ministerio de catequista, que es un ministerio de educador a la vida sacramental, que es un ministerio de evangelizador. Y a quien no conoce y desconoce el Evangelio, pues precisamente nosotros tenemos la tarea de llevárselo. Entonces, una persona que se dedica a leer la palabra de Dios es todo eso. Uno que anuncia, uno que es catequista, uno que educa, uno que evangeliza. Toda esa responsabilidad tenemos en nuestras manos. Por eso les decía que leer la palabra de Dios no solamente es pararme en el ambón y proclamarla, sino también todo lo que lleva. Todo lo que lleva y pues obviamente las personas también van agarrando el hilo que nosotros pues vamos soltando, ¿no? Ojo, la institución del general, o la instrucción general del misal romano, la instrucción general del misal romano número 101 dice algo: en ausencia del lector instituido,
para proclamar la lectura de la Sagrada Escritura, destínense otros laicos. Si está esta ausencia de lector, pues se tiene la responsabilidad de buscar otros laicos que ejerzan en su momento este ministerio. Pero hay que ver también a quién vamos a invitar, ¿sí? No quiero decir que hagamos distinción, no, para nada. Pero pues no vamos a subir quizás a un niño que va aprendiendo a leer, pues ya a una persona que ya tiene pues una formación más completa, ¿no? Entonces hay que tener esta capacidad de discernir. Que sean aptos para cumplir ese ministerio y que estén realmente preparados para que al escuchar las lecturas divinas, los fieles conciban en su corazón el suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura. Ese es nuestro objetivo, que la persona experimente y conciba la palabra de Dios en ese corazón para convertirlo en un corazón suave y hacerlo sentirse vivo, ¿sí? Espiritualidad del lector. Hemos visto cuál es el ministerio del lector, ¿sí? La espiritualidad del lector. ¿Cuál es la espiritualidad del lector? Para que los fieles lleguen a adquirir una estima viva de la Sagrada Escritura por la audición de las lecturas divinas, es necesario que los lectores que desempeñen este ministerio, aunque no hayan sido oficialmente instituidos en él, sean de veras aptos y estén cuidadosamente preparados, ¿sí? Es decir, que la persona que se escoge para ser lector tiene que ser apta, es decir, que tenga congruencia de vida, que sepa precisamente llevar la fe y esa fe llevarla o manifestarla también en su vida. ¿Por qué? Porque si no nos va a pasar como la canción de Ricardo Arjona, ¿no? O sea, la viejita que rezaba el rosario, pero le ponchaba las pelotas a los niños, ¿no? Entonces hay que tener esta lógica para saber llevar lo que nosotros realmente estamos viviendo dentro de nuestra fe. No solamente en el ministerio del lectorado, sino también en toda la espiritualidad que vamos viviendo, ¿no? Entonces se invita a estar preparados. En esta preparación debe ser, en primer lugar, espiritual. No solamente cómo se debe de leer, cómo se debe de parar, cómo tiene que ver a la gente o tiene que encontrar un punto fijo, etcétera, ¿no? Sino que tiene que ser primero espiritual. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios lo que está anunciando y la palabra de Dios también es espiritual. Pero también es necesaria la preparación técnica. La preparación espiritual supone por lo menos una doble instrucción. ¿Cuál es la espiritualidad del ministro lector? La espiritualidad del ministro lector tiene que ser bíblica y litúrgica. El lector tiene que enriquecerse espiritualmente teniendo en contacto con la palabra de Dios. No nos podemos decir lectores si realmente yo no tengo ese encuentro con la palabra de Dios, ¿sí? Porque incluso a veces cuando leemos unas cosas decimos, ay caray, ¿a poco dice esto la Biblia, no? Pero cuando el lector tiene esta relación cercana con la palabra, la está haciendo totalmente suya, está fortaleciendo su espíritu, está preparando su espíritu para transmitir técnicamente pues aquello que Dios quiere manifestar hacia los demás. Litúrgica, la espiritualidad tiene que ser litúrgica. Recordemos que la palabra de Dios tiene su efectividad cuando nosotros la proclamamos a la comunidad, en la liturgia, en la Eucaristía, en el momento donde nosotros compartimos como una sola familia, ¿sí? Entonces, en grandes rasgos, la espiritualidad del lector tiene que ser bíblica y litúrgica. La espiritualidad va desde la instrucción bíblica, que se encamina a que los lectores puedan comprender las lecturas en su contexto propio y entender a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. No solamente leer la palabra, sino es realmente comprender las lecturas en su contexto. Repito, no somos expertos, pues quizás en teología o en hermenéutica bíblica, pero el Espíritu Santo también va trabajando en nosotros. A nosotros en el seminario nos funcionaba mucho cuando manejábamos un libro de vida como un diario, y cada vez que íbamos al Santísimo o cada vez que teníamos hora santa o en retiros,
nos llevamos nuestro libro de vida y nuestra Biblia. Y la cita que tú leías en la meditación personal o la que te daba el director espiritual, etcétera, pues la leías y te ponías a escribir en tu cuaderno. ¿Por qué? Porque era lo que el Espíritu Santo iba suscitando pues a través de meditar la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu suscita algo, es precisamente aquello que te da para continuar tu vida espiritual. Y no nos vamos a quedar solamente con lo que me hizo sentir bonito, sino también, pues tenemos ahorita, gracias a Dios, muchísimo material, pues a lo mejor para descubrir aquello que a mí me movió. Si a lo mejor la palabra de Dios me dijo, perdona 70 veces 7, y hay material para interpretar los números de la Biblia, pues voy a buscar qué significa el 70 o qué significa el 7, ¿no? Que sabemos que significa para siempre, o el número 7, pues la perfección. Entonces, es empaparse de lo que la palabra de Dios nos puede regalar, pues a través de sus contextos. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Ya casi acabamos, Me fui lo más rápido que pude para no dejarlos ir tan tarde. Bien, lectores, sean aptos en el arte de leer ante el pueblo la palabra de Dios, ¿sí? Esa es una motivación y también es un compromiso. Sean aptos en el arte de leer ante el pueblo la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es un arte. Leer la palabra de Dios lleva a que la persona llegue a trascender o experimente realmente esa presencia de Cristo, de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, a través de algo que está escuchando. Y eso es el tema que quería compartir con ustedes. Quizás pues es poquito, pero pues creo es muy sustancial y algo que nos lleva a tomar conciencia del ministerio del lectorado que pues muchos ejercemos.